En el siguiente video estaremos hablando de lo que es la sociedad del cansancio. Esta obra fue escrita por Byung-Chul Han, un filósofo nacido en Seúl, Corea del Sur, que se convirtió en una de las figuras principales de la filosofía contemporánea. Ha mantenido resguardada su vida privada lo más que ha podido. Sus trabajos posteriores a la sociedad del cansancio incluyen críticas al capitalismo tardío, el consumo, el amor, la vida pornográfica y la hipertransparencia, siendo el exceso de positividad el elemento problemático que podemos tomar como hilo conductor en su obra. Hoy en día, la sociedad incurre de manera progresiva en una constelación que se sustrae por completo del esquema de organización y resistencia inmunológica. Se caracteriza por la desaparición de la otredad y la extrañeza. La otredad es la categoría fundamental de la inmunología. Cada reacción inmunológica es una reacción frente a la otredad, pero en la actualidad, en lugar de esta, comparece la diferencia que no produce ninguna reacción inmunitaria. El Prometeo cansado. El mito de Prometeo puede reinterpretarse considerando una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento contemporáneo, que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. El sujeto de rendimiento que se cree en libertad se halla tan encadenado como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su alter ego. El dolor del hígado, que es indoloro, es el cansancio. Prometeo, como sujeto de autoexplotación, se vuelve presa de un cansancio infinito. Es la figura ordinaria de la sociedad del cansancio. Más allá de la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria de Fukanul, que consta de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no se corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, a saber, una sociedad de gimnasios, torres de oficinas, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones disciplinarias que delimitan el espacio entre el normal y lo anormal tienen un efecto arcaico. El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento denota una continuidad en un nivel determinado. Según parece, al inconsciente social le es inherente el afán de maximizar la producción. A partir de cierto punto de productividad, la técnica disciplinaria, es decir, el esquema negativo de la prohibición, alcanza de pronto su límite. Con el fin de aumentar la productividad se sustituye el paradigma disciplinario por el de rendimiento, por el de esquema positivo del poder hacer con él. Pues a partir de un nivel determinado de producción, la negatividad de la prohibición tiene un efecto bloqueante e impide un crecimiento ulterior. De acuerdo a Alain Ehrenberg, sitúa la depresión en el paso de la sociedad disciplinaria a la sociedad de rendimiento. El éxito de la depresión comienza en el instante en el que el modelo disciplinario de gestión de la conducta, que de forma autoritaria y prohibitiva otorgó sus respectivos papeles tanto a las clases sociales como a los dos sexos, es abandonado a favor de una norma que induce al individuo a la iniciativa personal, que lo obliga a devenir el mismo. El deprimido no está a la altura, está cansado del esfuerzo de devenir el mismo. Ehrenberg considera a la depresión como la expresión patológica del fracaso del hombre, tardo moderno de devenir el mismo. Pero también la carencia de vínculos propia de la progresiva fragmentación y atomización
social conduce a la depresión. Según él, la depresión se despliega allí donde el mandato y la prohibición de la sociedad disciplinaria ceden ante la responsabilidad propia y las iniciativas. En realidad, lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento como nuevo mandato de la sociedad del trabajo tardomoderno. La violencia neuronal. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional, define el panorama patológico de comienzo de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad de los otros inmunológicos, sino por un exceso de positividad. De este modo se sustraen de cualquier técnica inmunológica destinada a repeler la negatividad de lo extraño. El paradigma inmunológico del siglo pasado estaba, a su vez, dominado por el vocabulario de la Guerra Fría. Se regía conforme a un verdadero dispositivo militar. Ataque y defensa determinaban el procedimiento inmunológico. Este dispositivo, que se extendía más allá de lo biológico hasta el campo de lo social, o sea, a la sociedad en su conjunto, encerraba una guerra. Se repele todo lo que es extraño. Hoy en día la sociedad incurre de manera progresiva en una constelación que se sustrae por completo del esquema de organización y resistencia inmunológica. Se caracteriza por la depresión de la sociedad y la enseñanza. La otredad es la categoría fundamental de la inmunología. Cada relación inmunológica es una reacción frente a la otredad, pero a la actualidad, en lugar de esta, comparece la diferencia que no produce ninguna relación inmunitaria. El paradigma inmunológico no es compatible con el proceso de globalización. La otredad que sustrae una reacción inmunitaria se opondría a un proceso de disolución de fronteras. Más allá de la sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria de Fraunhofer, que consta de hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y fábricas, ya no corresponde con la sociedad de hoy en día. En su lugar se ha establecido desde hace tiempo otra completamente diferente, al saber una sociedad de gimnasios, torres, edificios, bancos, aviones, grandes centros comerciales y laboratorios genéticos. La sociedad del siglo XXI ya no es disciplinaria, sino una sociedad de rendimiento. Tampoco sus habitantes se llaman ya sujetos de obediencia, sino sujetos de rendimiento. Estos sujetos son emprendedores de sí mismos. Aquellos muros de las instituciones disciplinarias que limitan el espacio entre el normal y lo anormal tienen un efecto arcaico. El cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria. Hasta aquí es nuestro video. Gracias por prestarnos su atención. Espero que la información le haya servido de mucha ayuda y que hayan adquirido buenos conocimientos. Gracias.